Welcome to the online session number 6. Esta es la sesión síncrona número 6. Podríamos decir que ya es la mitad de lo que es el curso. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están aquí acompañándome y también a las personas que me están viendo de manera diferida que por alguna razón no pudieron estar aquí, ¿ok? Vamos a iniciar con lo que es la sesión síncrona del día de hoy y vamos a comenzar con la estructura de la plataforma. Déjenme, vamos a admitir. Ahí está. Listo. Y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Ok, vamos a ver la estructura de la plataforma y me dicen por favor si en estos momentos se puede ver ahí la plataforma, si se puede ver ahí. Sí, sí, verdad. Muy bien. Ok. Tenemos ahí semana número 6, week number 6, tema review, o el objetivo de la semana es el alumno repasará los contenidos vistos en la semana 2 a la semana 5 como repaso para la primer prueba parcial. Esta semana está compuesta por la sesión síncrona del día de hoy, que es el jueves 10 de octubre, y tenemos ahí la máxima o la reflexión de este día que nos dice lo único imposible es aquello que no intentas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes, déjenme nada más, mando un mensajito así rápido. Ok, ahí está. Ahí nada más para los que han estado entrando, para avisarles que estamos allá de aquel lado, ¿ok? Finalizamos. Bien. Ok, estábamos con la reflexión que nos dice lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Sí? En este caso, pues obviamente tenemos que ser personas de retos, tenemos que ser personas también pues ahora sí que de metas, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes pues ahorita estén en pues en esa parte de superarse. De hecho, hoy, un día como hoy, se está celebrando ahorita la graduación de la Universidad Ciudadana. Ahorita están allá en lo que es el Gimnasio Nuevo León. Entonces, sí está en esa parte de, pues ahora sí que culminar, ¿verdad? Con ciertas cosas y donde nos dicen que eso era lo único imposible es aquello que no se intenta. Entonces tenemos que tomar riesgos, tenemos que tomar decisiones, obviamente pensarlas, no nada más así como a la y se va y ya, para poder nosotros ahora sí que trascender, ¿ok? Bien. Tenemos ahí la sesión síncrona, bueno, la invitación como siempre, en esta ocasión pues como les digo, fue en Google Meet, vamos a estar checando a ver si en lo subsecuente va a ser también por esa plataforma o vamos a continuar con el Teams, ¿sí? Pero ya les estaría avisando ahí en la plataforma para que estén al pendientes en la sesión síncrona. De todas maneras, la liga que les ponga, esa es la que vamos a utilizar en esa semana, ¿ok? Los videos de aprendizaje que se los voy a poner terminando la clase en unas horas más y los recursos de estudio que va a ser la presentación que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Sin más preámbulos, bueno, ya tenemos ahí una vista de la semana 7, que es lo del examen, pero pues todavía no está activo, solamente lo pueden ver así por encimita, ¿ok? Bien, déjenme, voy ahí donde están ustedes y vamos a admitir a las personas que quieren entrar, ¿ok? Vamos a ver ahora sí lo que es la presentación y me dicen por favor si en estos momentos se ve, déjenme ver dónde está, creo que es, aquí está, esta es. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ok, ahí vemos la plataforma y déjenme, ahí está. Ahí se puede ver, ¿verdad? Sí. Nada más dígame si hubo cambio. Ahí tenemos el cambio, ¿verdad? Detrás de diapositiva. Sí, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. Ok, tenemos ahí personal profile, que es lo primero
Permítanme tantito, déjenme... Ahí está. ¿Te acuerdas en qué aula era lo de la niña que molestaban? 6. Aula 6. Sí, aula 6, del 10 de octubre, no, del 8 de octubre. 8 de martes, octubre. el martes. Gracias, chiqui. Ahí me escuchan otra vez, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien. Ok, tenemos el repaso, vimos en las primeras semanas, de hecho en la semana 2 ustedes pueden consultar ahí el video. Tenemos personal profile que viene siendo el perfil, ¿verdad? Personal de cada quien, la información que tenemos o la información personal de la que nosotros estamos compuestos. Generalmente teníamos ahí lo que es el name. ¿Sí? Dice names are formed by a first name, sometimes a middle name, and a surname, also called last name. ¿Sí? Esta información, como les digo, la podemos corroborar en la semana número 2. ¿Ok? Entonces, a lo mejor en el examen, que va a ser la próxima semana, pues vamos a tener alguna pregunta como what is your name, ¿sí? Y pues nosotros contestamos obviamente en esas preguntas de selección, my name is, ¿sí? Y el nombre, ¿verdad? De la persona que estamos hablando. Luego tenemos age, que refiere a lo que es la edad, ¿sí? For example, I am 30 years old. Yo tengo 30 años. Tenemos date of birth también, que es aparte de lo que es la fecha de nacimiento. Lo utilizamos como el mes, el número del día del mes y el año. For example, I was born on June 3rd. Yo nací el 3 de junio. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí, yo, profe, ¿cuándo son los exámenes? ¿El examen de inglés cuándo es? Ok. El examen de inglés es la próxima semana. Es en la semana número 7 y va a empezar desde el 14 al 21 de octubre. Ok. Se supone que en las Es que en otras las demás ya materias... tenemos. Así es. Se supone que ahorita en las otras materias tienen el examen, ¿verdad? En esta semana. Sí. Ok, sí, el de nosotros va a ser en la semana número 7. De hecho, ahí en el calendario ya está especificado y si se fija también en las semanas, ya está abierta la semana 7, pero todavía no está activo, ¿ok? Ok, gracias. Ok, luego continuamos, tenemos ahí address, que viene siendo la dirección, is the information of the place where you live. Se compone o está compuesta de number and street, que es el número y la calle, neighborhood, el vecindario, city, la ciudad, and zip code, que viene siendo el código postal. Y la respuesta, I live in. I live in y luego ya nuestra dirección. Insurgentes Street, 192, Independencia, Monterrey City, 64 out o 64000. ¿Sí? Aquí es importante recordarles, como les dije en esa semana número 2, que los nombres propios se quedan tal cual como se escriben. ¿Ok? Insurgentes Street. Independencia, ¿sí? O sea, no es Independence, no. Aquí estos son los nombres propios como tal para hacer la referencia de cada uno, ¿ok? Luego tenemos ahí los meses del año. Vimos los meses del año, months of the year. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. ¿Sí? Todos estos meses del año los vamos a estar manejando. También como preguntas tenemos la preposición on cuando nosotros sabemos que es un dato muy específico. Y tenemos también la preposición in cuando solamente se menciona el mes o el día, pero no toda la fecha. Ahí estamos hablando de preposiciones de tiempo donde nosotros vamos ahora sí que a diferenciarlo, donde el in, ¿sí? Se maneja a manera general y el on a manera específica. Y aquí viene un ejemplo, my birthday is in March. No te está diciendo qué fecha, no te está diciendo qué año, solamente es en marzo. Puede ser cualquier día de marzo, ¿ok? My birthday is on March 5th, ¿sí? Ahí ya nos está diciendo algo más específico. Mi cumpleaños es
en marzo 5, ¿verdad? O el quinto día de marzo. Aquí también es importante que en el caso del in y del on, es saber que son preposiciones de tiempo. ¿Ok? Bien. Luego tenemos ahí en la siguiente diapositiva Days of the Week, weekdays, los 5 días de la semana, ahora sí que la semana inglesa, como le dicen, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. También vimos el fin de semana, weekdays, Saturday and Sunday. ¿Ok? Esos son los días de la semana. Y yo les comentaba en la clase de esa semana que el primer día de la semana en inglés no es el lunes, no es Monday, como aquí el inicio de semana generalmente lo hacemos el lunes. El primer día que se maneja en lo que es el inglés es el Sunday, o sea, el domingo. Por eso en muchos calendarios primero viene el domingo al principio y luego todos los demás días, porque este es considerado el primer día de la semana, ¿ok? Luego tenemos los números, vimos números ordinales y números cardinales y hacíamos la diferencia entre cada uno. En esa semana también lo comentamos, que los números cardinales son aquellos que son los que nosotros podemos contar de manera regular. 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero también vimos los números ordinales. ¿Okay? Los números ordinales son aquellos que representan un orden o describen una secuencia. Dice ahí, cardinal numbers, 1, 2, you use them to count. Lo podemos utilizar para contar. Luego tenemos ordinal numbers, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. ¿Sí? Dice, you use ordinal numbers to describe order or sequence. You use the with ordinal numbers. For example, January is the first month of the year. Enero es el primer mes del año. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a rescatar? Que los cardinales son los que contamos o los que usamos para contar y los ordinales son los que describen la secuencia y el orden. Y en cuanto a la escritura, son las terminaciones que tienen cada uno. Por ejemplo, first, también lo comentamos, termina en ST, entonces se le pone 1, ST. Second, termina en ND, se le pone el 2, ND. Third, termina en RD, ¿sí? Se pone 3, RD. Fourth en adelante, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, ¿sí? Ponemos una TH, ¿ok? En este caso, 4TH, 5TH, para diferenciarlos tanto de lo que son los nombres como también de los números cardinales y saber cuál es cuál, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Okay, Sí, vamos bien. Gracias, gracias. Respóndeme porque luego siento que no me oyen y como estoy así como en la penumbra de la prueba de grabación y de todo esto, ahí me responden, ¿ok? Luego tenemos ahí los personal pronouns o los pronombres personales. Vimos 8 pronombres personales. El I, you, he, she, it, we, you y they, ¿sí? Ahí vienen las pronunciaciones en la parte de en medio y los tenemos como el yo, el I, el you, el tú o usted, el he, she and it, él, ella y esto o eso, refiriéndose a las cosas, animales o lugares. Luego tenemos el we, que es nosotros, el you de ustedes y el they, que es ellos, ¿ok? De ahí también vimos ese vocabulario. Habíamos visto también lo que era el verbo to be, que es el verbo ser o el verbo estar. Y dijimos que se componía de 3 auxiliares o verbos auxiliares que me ayudan en la parte de gramática a formar oraciones para decir yo estoy o yo soy, tú eres, tú estás, él es o él está, ¿sí? O nosotros somos, ¿sí? O estamos, etcétera. Entonces, tenemos ahí el I, que se maneja con el verbo to be am, que significa ser o estar también, yo estoy o yo soy.
luego un complemento, ¿sí? La estructura es la que debemos aprendernos. Tenemos el sujeto, luego el verbo to be, que es de los tres auxiliares que existen según el uso, y el complemento. Aquí tengo todos los pronombres y aquí tengo las estructuras con las que se compone cada una. I am a teacher. You are my friend. He is a nice person, ¿sí? Que esto lo podemos manejar también en la semana, creo que fue la número 3, que fue cuando vimos del verbo to be. Dice, we used to be in present to talk about names, profession, nationalities, age, feeling, different status, etc. ¿Sí? Entonces lo podemos utilizar el verbo ser o estar en presente para hablar acerca de profesiones, de sentimientos, de nacionalidades, etc. ¿Sí? Para decir yo soy, yo estoy, ¿sí? O nosotros estamos, ustedes están, ¿sí? Etc. Luego aquí tenemos ahí para practicar la traducción de cada uno, cómo se utiliza el am, el is y el are, y el ejemplo, ¿ok? I am a teacher, I am at the school, he or she is a teacher, he or she is at the school, you are a teacher, we are at the school, ¿ok? Habíamos visto, bueno, aquí hay otros ejemplos más también para que los puedan practicar. I am a student, you are a student, he is a student, she is a student, ¿sí? Aquí eso es importante poner el verbo to be como es. It is a table, we are students, you are students, they are students, ¿sí? Vimos también los adjetivos posesivos, así como teníamos esos pronombres, pues también tenemos esa parte de los posesivos o de los adjetivos posesivos que le dan un énfasis a la oración, que de eso se trata un adjetivo. Por ejemplo, teníamos ahí al principio el I play basketball, ¿sí? El you are a student, he is very nice, she is an engineer, it is a cat, we love Spanish, you are smart students, they are smartest kids here. Para los adjetivos posesivos, pues obviamente indican que algo, dice ahí, nos pertenece, ¿verdad? O somos dueños de. Dice possessive adjectives are used to show that someone owns, algo que nos pertenece, or possesses something, algo que poseemos, ¿verdad? This is my sister. Wash your hands. This is his car. The pencil is her pencil. Its teeth are very sharp. We began our work at noon. Is that your wallet? Their house near the city. Entonces tenemos el my, ¿sí? Como el mi, el your, tú o tus. Tenemos el his, su, en él, ¿verdad? Her, en ella. Its, para cosas, lugares, etc. Its teeth, por ejemplo, ahí dice, ¿verdad? Sus dientes. Or, nuestro. Your es suyo, de ustedes, ¿sí? Y el their, que les pertenece a de ellos, ¿verdad? La casa de ellos. Luego vimos también ahí en la siguiente semana daily routines o las rutinas diarias. Every day we do daily activities that become in routines, ¿sí? Se convierten en rutinas. These activities are, ¿sí? Dice cada día nosotros hacemos actividades diarias que se van convirtiendo en rutinas. Algunas actividades que habíamos visto ahí o que habíamos puesto: I get up, I take a shower, I get dressed, I have a breakfast, I go to work, I start work at 9, I have lunch, I finish work, I arrive home, I have dinner, ¿sí? Tenemos ahí I watch TV, and I sleep. I go to sleep, ¿ok? ¿Cómo se componen estas rutinas? Se componen de un verbo y la rutina o la actividad que vimos. For example, take a shower, make my bed, ¿sí? Tomar un baño o hacer mi cama, ¿sí? Entonces es primero el verbo y luego la actividad que estamos realizando. Vimos también, dice, we can add a subject and complement in each sentence. Podemos agregar un sujeto y un complemento en cada oración.
un sujeto como por ejemplo I, you, we, they, etc. Pronoun. Plus verb to express routine, un verbo que exprese rutina como wake up, viene ahí como wash your hands. Y un complemento, early in the morning, in the afternoon, etc. Or all time, ¿sí? Lo que son los complementos pues pueden ser variables o pueden ser diversos, ¿verdad? También habíamos dicho de los verbos frecuentes que expresan rutinas, como por ejemplo wake, talk, walk, read, make, run. Tenemos también go, take, come, drive, brush, and wash, ¿sí? Estos verbos son frecuentemente utilizados para expresar una rutina o algo que nosotros hacemos en nuestra diaria, ¿ok? También lo internalizamos y lo profundizamos en las semanas anteriores. Luego tenemos ahí, dice Simple Present and Affirmative Sentences. Para esto, nosotros tenemos de las rutinas y tenemos del verbo to be, las oraciones afirmativas en presente, que es lo primero que estábamos viendo o estamos viendo. El presente simple dice, to write simple sentences about present tense, we must learn the following structure. Para escribir oraciones acerca del presente simple, que esto sí lo tenemos también que internalizar para poderlo ver en el examen, ¿sí? Tenemos que aprender la siguiente estructura y tenemos la estructura aquí, ¿sí? Tenemos ahí subject, que es el pronombre o la persona de la que estamos hablando. Luego tenemos también ahí el verbo en presente, ¿sí? Un verbo en presente y también el complemento. Esta es la estructura que hay que seguir, que yo les comentaba que si ustedes nada más sustituyen por cualquier verbo o por cualquier complemento y cualquier sujeto, van a poder hacer oraciones fácilmente. We watch the TV. They talk too much. You read a book. ¿Sí? Algo sencillo, no se la tienen que complicar tanto para hacer oraciones. Luego tenemos ahí el with he, she and it. Hablamos de la tercera persona y dijimos que a veces con estos tres pronombres, pues a veces la oración sufría cambios. En este caso, casi siempre los verbos. Add a s in the verb. Dice, con los pronombres he, she and it agregaremos una s o el plural en el verbo. He watches the TV. She talks to her. It likes the pet food. Si se fijan con esos tres, se maneja la forma de la S o S form. Vimos también dentro de lo que es las sesiones Professional Occupations and Job Related Activities, ¿verdad? Las profesiones, las ocupaciones y los trabajos que están relacionados con las actividades. Nos maneja ahí, dice, there are many professions and occupations to work. Permítame tantito. Sí, están aquí en el... ¿Buscas algún en la roja? ¿Buscas alguno? No encontramos ¿Cómo? no encontramos donde está el suceso. Ah, ok. ¿Ya lo encontraste? No, todavía no. De Ah. Sofía. Sofía Marroquín y Francisco Rafael Liñán. No, Ok. déjame lo checo aquí. Thank you. Listo, continuamos ahí. Luego tenemos ahí, dice, professions and occupations. There are many professions and occupations to work, but there are different. Hay muchas profesiones y ocupaciones para trabajar, pero son diferentes, que es la diferencia que hicimos entre oficio y profesión. Professions, it is necessary to study to work on it, ¿verdad? Es necesario estudiar para trabajar en ello. For example, doctor, architect, engineer, lawyer, teacher, etc. Obviamente habíamos dicho en esa ocasión, ¿verdad? Que en sí ahorita pues hay muchas ocupaciones que también ya se puede estudiar para poder trabajar en ello, ¿sí? Hay algunas carreras que se manejaron ya ahora sí como ya no como ocupaciones, sino ya como una profesión, pero pues obviamente en la gramática del inglés se sigue respetando esta situación, ¿verdad? Occupations, it is not necessary to study to work on it.
¿sí? No es necesario estudiar para trabajar en ello. For example, tenemos bakery, fireman, mailman and police, ¿sí? Son las ocupaciones, ¿ok? Y las otras pues las manejamos como profesiones, ¿ok? Más adelante estuvimos viendo las oraciones afirmativas, affirmative sentences, ¿sí? En este caso, pues vimos aquí cómo se manejaba la estructura, ¿verdad? De lo que son las oraciones afirmativas que se manejaban con la forma de la S, ¿sí? Tenemos esa forma base y tenemos la forma de la S. Como ya habíamos dicho, con el I, con el you, el we y el they y el you de ustedes, se maneja una forma base. Con he, con she y con it se maneja la forma de la S o the S form. I wake up at 6 o'clock in the morning. You study English every day. Y aquí cambia, ¿verdad? Como les digo que con he, con she, con it sufrimos cambios. Karen eats breakfast every morning. Tom drinks coffee. It rings before 6 o'clock. Luego tenemos we go to school by bus. They drive to school. ¿Sí? ¿Cuáles son los únicos que cambian? Los que tenemos con he, con she y con it. ¿Ok? Luego tenemos los auxiliares. Auxiliary verb do or does for negative sentences. Simple present tense, this auxiliary verb do or does in negative sentences. To form negative sentences in the simple present tense, we use the auxiliary verb do or does. The word not or the contraction don't or doesn't and the base form of the verb. ¿Sí? ¿Cómo era la situación aquí? Dijimos que cuando nosotros tengamos negativos y preguntas, aparecen los auxiliares o los verbos auxiliares. En este caso, el do y el does, ¿sí? En negativo, pues obviamente le vamos a agregar la palabra not para hacerlo negativo, que es cuando nosotros queremos decir que algo se realizó o no se realizó. Algo se hizo o no se hizo, que viene de la raíz del verbo do o del verbo does, que es hacer, ¿sí? Entonces, el do lo vamos a manejar con I, you, we y they. Como con he, she and it tenemos la forma de la S, ¿sí? Por eso aquí cambia, en vez de do, cambia a does. ¿Por qué? Porque se sigue la regla de la S y aparte con he, con she y con it por gramática, pues se cambian los verbos. Nada más con esto. Entonces sería do not or don't. Y sería con he, con she y con it, does not o doesn't, cualquiera de estos dos. Los auxiliares no hay tanto problema porque solamente aparecen en los negativos y aparecen nada más en las preguntas, ¿ok? Dice, we use don't or do not with I, you, we, they and plural nouns, lo que les acabo de explicar. We use doesn't or does not with he, she and it and singular nouns. This auxiliary verb is used to form negative and interrogative sentences, ¿sí? Solamente se forma con oraciones interrogativas y con oraciones negativas. Dice, it is not translated. Observe. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Si se fijan, yo les dije que en este caso los auxiliares hacían el trabajo del verbo en sí. Entonces ya no era necesario poner la S, ¿sí? Entonces, les dije que había una regla que les iba a estar repitiendo de hoy en adelante o de esa fecha en adelante, que es siempre que tengamos un auxiliar, siempre, en todos los tiempos y en todas las situaciones, siempre que tengamos un auxiliar presente en la oración, nuestro verbo, ¿sí? O nuestro verbo va a pasar a nuestra forma o a su forma base, ¿sí? Aquí ya no entra la S, por ejemplo, dice Karen does not eat. Profe, pero es que era eats porque tiene el she. Y usted dijo que con she y con it se iba a manejar la forma de la S. Sí, pero como ya tenemos un auxiliar aquí, ese ya está haciendo su trabajo. Entonces aquí está la forma de la S, entonces el verbo pasa a su forma base. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se escucha por ahí una manita? Disculpe, profe, no, es que como que se cortaba su voz.
Ah, ok. Como que no se le escuchaba toda la palabra. Sí, sí, pero era eso. Ah, ok. Ok, pero ya. ¿Sí se escucha bien? Sí, ahí sí se escucha. Ah, muy bien. Ok, entonces, como les digo, siempre que tengamos un auxiliar, el verbo va a pasar a su forma base, ¿sí? Luego tenemos la parte de, permítanme, aquí está, auxiliar y verb do or does. Vienen algunos ejemplos aquí que les dije que podíamos jugar con con las diferentes situaciones. Si lo vemos de alguna manera, esta de arriba puede ser la estructura que viene siendo el pronombre, el do o el does, dependiendo cuál se usa con do y cuál se usa con does. Luego tenemos el negativo, refiere al not, el verbo en forma base y el complemento, ¿sí? Por ejemplo, he does not eat Chinese food for breakfast, ¿sí? Dice, él no come, no lo hace, él no come comida china para el desayuno, ¿sí? Un decir, en este caso, pues ya sabemos que con he, con she y con it utilizamos el does. Con I se utiliza el do, aquí está esta altura, igual que el you, que el we y que el they. I do not, you do not, we do not, they do not. He does not, she does not, it does not. Y así como vimos este verbo auxiliar que es el do y el does, también mencionamos a grandes rasgos antes de entrar a profundidad. También mencionamos el have y el has. El do y el does se manejaba como hacer, ¿sí? El have o el has se maneja como tener y se manejan las mismas reglas. Es he has not, she has not, it has not. Es un auxiliar, es el verbo have como auxiliar y tiene esa connotación del no tener. No tienes y no tienes. ¿Cuál es la diferencia? Que con he, con she y con it se maneja como has. Con I, you, we y they se maneja como have. Has not, have not. ¿Sí? He has not two sisters. Él no tiene dos hermanas. ¿Sí? Dos hermanas. You have not a new cell phone. ¿Sí? Tú no tienes un nuevo celular. ¿Ok? Entonces prácticamente es lo mismo, tanto el do como el does, como el have y el has. De hecho, más adelante vamos a estarlos internalizando en cuanto a lo que son los auxiliares. ¿Ok? Bien. También vimos ahí la forma interrogativa. Pasa exactamente lo mismo. Siempre que hay un auxiliar, el verbo pasa a su forma base. Pero aquí también en las interrogativas habíamos dicho que cuando utilizáramos el do o el does, siempre el auxiliar, que cuando tengamos una pregunta, el auxiliar siempre va a ir al principio, ¿sí? Y el uso es el mismo. Con el do utilizamos el I, you, we, they. Con el does, el he, she, and it. Do you study English? Does Karen eat a big breakfast? Does the school have a library? Do Kim and Ken speak Spanish? ¿Sí? Estas preguntas pueden ser contestadas, can be answered with a short yes or no or with a long answer. Podemos hacer una respuesta corta. Do you study English? Yes, I do. Sí, lo hago. Does Karen eat a big breakfast? No, she doesn't. No, no lo hace. ¿Verdad? No toma ese gran desayuno, no lo come. Long answer. Do you study English? Yes, I study English. Does Karen eat a big breakfast? No, she doesn't eat a big breakfast. Podemos replicar lo mismo que se está preguntando para hacer una respuesta larga. Si no, pues obviamente si están preguntando con do, pues contestas con do. Si están preguntando con those, ¿sí? Entonces contestamos con those. En este caso doesn't porque pues es negativo, ¿verdad? Y aquí si están preguntando con el those, también se contesta con el those. Y si preguntan con el do, pues se contesta con el don't. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Gracias, gracias. Luego vimos algunos vocabularios que estos también hay que repasarlos. Leisure activities, actividades de ocio.
¿sí? Tenemos estas que están aquí, go shopping, go dancing, go fishing, go to the gym, go to the theater, go to the movie theater, ¿sí? Tenemos go for a walk, go for a ride, ¿sí? Y tenemos también aquí medios de transporte, means of transport, taxi cab, airplane, subway, ride a bike, horseback riding, ride a horse, ride a motorcycle, etc. ¿Sí? Y también vimos algunos lugares. Estos 3 vocabularios nada más es cuestión de repasarlos, en este caso de identificarlos para asociarlos con las preguntas. Park, ¿sí? Theater, mall, like places, ¿verdad? Como si lugares, tenemos estos 3 ahí de vocabulario. Luego vimos también las preposiciones de tiempo. Ya habíamos visto 2 al principio, que era el in y el on, ¿sí? En este caso son las preposiciones también de lugar. Cuando utilizamos en tiempo, con las maneras específicas y generales que les expliqué, por ejemplo, de los cumpleaños. En el caso de las preposiciones de lugar o preposition of place, tenemos las mismas que son at, in y on, pero se usan de manera distinta. En uso general utilizamos at para un punto en específico, o en este caso para un punto localizable, algo muy, muy específico. Luego tenemos el in, que es a manera general, for an enclosed space. Y tenemos el on, que es una manera más específica, ¿sí? For a surface, algo que podemos estar en superficie o que podemos estar de pie en ellos. En el caso del in, se maneja como enclosed space, que son espacios cerrados, ¿ok? Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Alguien quiere decir algo por ahí? Escuché que levantaron manita. Sí, maestro, le iba a pedir que pusiera ejemplos porque en la clase pasada no se escuchaba la clase, entonces esa no la pude ver. Ok, por favor. Sí, claro que sí. Tenemos el in, el on y el at. Ya habíamos dicho que el in era una manera general, ¿sí? Aquí hablamos de espacios cerrados. Tenemos el on, que es una manera más específica, que eso quiere decir, en este caso, algo mucho más palpable. Déjeme, aquí está. Algo mucho más palpable, algo que se puede pisar, por así decirlo, algo que se puede sentir, ¿sí? Algo más específico. Y tenemos algo muy, muy específico que es el at, que ya nos dice en un punto en sí. El at, el in y el on, las tres preposiciones significan en, ¿sí? En, por ejemplo, tenemos el at the corner, ¿sí? En la esquina. At the bus stop, en la parada del camión. At the door, at the end of the road, ¿sí? At the entrance, at the crossroads, at the front desk. El in también significa en, pero son en espacios más englobados o más cerrados. In the garden, in London, in friends, in the classroom, in my wallet, in a building, in a car, ¿sí? Son utilizados para cosas más en general. Y tenemos on, que viene siendo superficies, por ejemplo, on the street, on the beach, on the floor, on the train, on a plane, ¿sí? Aquí tenemos varios lugares donde nosotros podemos situarnos, ¿ok? En significa cualquiera de los 3, solamente que se usa en distintas situaciones. Todo esto es por gramática, o sea, no hay una forma en que digas, pues se va a utilizar in por esta regla, ¿sí? Generalmente siempre es gramática, ¿sí? En espacios cerrados, ¿sí? Se utiliza el in. En superficies se utiliza el on. Y en puntos específicos se utiliza el at. ¿Ok? Y de esos pues también vienen algunos ejemplos aquí, que manejábamos los adverbios de frecuencia. Dice, how to express time and frequency. ¿Sí? Dice, ¿cómo expresamos el tiempo y la frecuencia? Acuérdense que el on, el in y el at son preposiciones tanto de tiempo como de lugar. Y los 3 significan en. ¿Sí? Dice, time expressions using the simple present tense using prepositions. ¿Sí? Aquí tenemos algunas preposiciones extra que las utilizamos como adverbios de frecuencia para darle énfasis a las oraciones. El on. Dice, on se utiliza en days and dates,
weekdays, on Monday, on Tuesday, ¿sí? On weekend, algo muy específico, más específico. El in lo utilizamos con cosas generales, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, in parts of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening. Exception at night, ¿verdad? Que se utiliza con el at, en el caso de la palabra night. Luego tenemos el in también in months, in years, in seasons. In January, in 1998, in the summer, ¿sí? In the winter. Ahí estamos hablando, si se fijan, de cosas no tan específicas, son más generales, o sea, en January, o sea, en enero, pues sí, pero no te dice cuándo, ¿verdad? Y el at lo utilizamos para un tiempo específico del día. At noon, at midday, que son las 12 p.m., at midnight, 12 a.m., at 5:30, ¿sí? Una hora en específico, at night, or at 7 o'clock, for example, at 7 o'clock, puede ser también algo muy específico porque ya no me está diciendo la hora, ya no me está diciendo el día, ya no me está diciendo el mes, me está diciendo hasta la hora exacta. Entonces el at se maneja más específico. Tenemos ahí el during a period of time or event, during the week, durante la semana, during the summer, ¿sí? Durante el verano, ¿sí? Que es considerado como un periodo, dice aquí, considered as a period. Luego, during the class, durante la clase. Luego tenemos el from y el to, indicates a period of time, from for the beginning, to for the end. Un inicio y un fin, ¿sí? Tenemos desde y hasta. Desde, por ejemplo, aquí dice from Monday to Friday, ¿sí? Desde el lunes hasta el viernes. O de lunes al viernes. From 10 to 1 o'clock. De 10 a 1. ¿Verdad? En punto, ¿sí? Tenemos aquí desde las 10 hasta la 1, ¿sí? Estos son cómo podemos utilizar el during y cómo podemos utilizar el from y el to. Y también vimos lo que son los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency, que son la forma en que nosotros decimos cuánto tiempo o cuántas veces hacemos algo, ¿verdad? Dice, we use the simple present tense for statements of regular activities or repeated action. A frequency word or expression tells how often we repeat this action, ¿sí? Nos dice qué tan frecuentemente o qué tan a menudo nosotros repetimos una acción. The frequency words for affirmative statements, en este caso de las situaciones afirmativas, tenemos always, usually, generally, often and frequently. Sometimes or occasionally. Hasta el 50%, por ejemplo, vamos del 100% de repetición hasta el 50%. Always, como siempre. Almost always, como casi siempre. Very frequently or generally, como frecuentemente y generalmente, que yo les dije que la terminación LY, ¿sí? Se manejaba para decir mente. ¿Sí? Normally, normalmente, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, occasionally, ocasionalmente, or sometimes, a veces. De ahí para abajo dice the frequency words for negative statements, ¿sí? Are seldom, rarely, or hardly ever. Never or not ever, ¿sí? Que viene siendo ya desde raramente, rarely, or seldom, raramente, very rarely, muy raramente, hardly ever, difícilmente, never, nunca, or not ever, jamás, ¿sí? Entonces, ahí nada más aprendernos los adverbios de frecuencia también y los ejemplos que también los podemos ver en la presentación que vimos al último. Ahí vienen algunos ejemplos también en la presentación, porque yo sé que la parte del video no se escuchó, ¿sí? En el caso de estos se manejan como adverbios de frecuencia para saber qué tan a menudo o qué tan seguido haces una acción, ¿ok? De ahí viene como quiera la parte de la actividad integradora, que ahí les estaba comentando a los grupos, les estuve comentando en los otros grados también, que como hubo esa situación del audio,
si tenían alguna duda o situación, o en este caso no contestaron, ¿cómo se dice? De manera confiada la actividad, va a haber una actividad, va a haber una semana de regularización donde si en dado caso les mandé ahí la calificación, pero si tuvieron una baja calificación, vamos a poder volver a entregar la tarea, ¿ok? Para regularizar, ¿sí? Siempre y cuando se requiera y sea el caso, ¿ok? Para eso ya sería más adelante, como hoy por la semana 9 o la semana 10, ¿ok? Entonces, básicamente estos son los temas que va a abarcar el examen parcial que vamos a tener la próxima semana a partir del día lunes 14 y hasta el 21 de octubre, ¿ok? Yo se los abrí de lunes a lunes, ¿ok? Les voy a dar chance hasta el lunes también para que lo contesten. Obviamente, pues en esta semana vamos a tener nuestra sesión síncrona ya de la semana número 7, pero pues sí es necesario que practiquen y que vayan viendo cómo vamos a manejar esa situación, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan o comentario? Disculpe, profe, Dígame. yo. Aquí mero abajo dice never y luego not never. O sea, ahí que dijo como Never, never se maneja como nunca. Y si se fija aquí dice, ya no trae la N, es ever. Not ever, que es jamás. ¿Sí ok, gracias. Sí, aquí es esa parte, la mitad viene siendo hasta sometimes y la otra mitad, para abajo, o los negativos, sería hasta jamás, de que nunca hago, alguna situación. De hecho, como les digo, en la presentación de la semana número 5, vienen los ejemplos de cada uno, de que la escuela no abre tales días, nunca abre los domingos, o la escuela, perdón, la librería no abre, o jamás abre, o raramente abre, etcétera. Y viene un ejercicio, que por cierto lo hicieron muy bien, de Karen, lo que hacía Karen en su rutina diaria, ¿sí? Y ahí ustedes contestaban también, ya sea con el always, con el almost always, frequently, etcétera. Y ahí ustedes elegían la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Qué hace Karen los lunes? Y luego, no, pues va, siempre va a, su junta del club de astronomía, algo así decía. Entonces, esa parte de la frecuencia, nosotros la vamos a estar utilizando en algunas oraciones que las podemos tomar como algunos complementos para hacer énfasis o para complementar nuestras oraciones, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Déjenme, voy ahí con ustedes. No. Ok, el examen consta, déjenme voy ahí con ustedes. El examen consta de 30 preguntitas, son de opción múltiple, así como los que han estado presentando. Yo espero que les vaya muy bien en ese examen. ¿Quieren preguntar a alguien por ahí, Miriam? Sí, profe, disculpe. Yo tengo duda. A ver. Si en mis dos actividades saqué 10 y en mi examen saqué 9, ¿reprobaría o sí pasé? Es que es lo que no entiendo. Bueno, ahí el examen parcial vale 3 puntos, si no me equivoco. Bueno, 3.5 en las otras materias, no sé cómo estén ¿cómo se dice? Las ponderaciones. En inglés, hay de cuenta que si usted ya tiene las primeras dos actividades ya revisadas y está calificada con 10, usted ya tiene 2 puntos, que ese es o sea, tiene un 20% de la calificación. El examen de nosotros, el de inglés, vale 3 puntos, entonces ahí ya tendría 5, ¿sí? Que sería el 50% de la calificación. El otro 50 restante corresponde a las dos actividades integradoras que faltan de la semana 8 y de la semana 12 y el examen final, ¿ok? Ahí sí, en dado caso, si ustedes tienen dudas con las otras materias, sí necesitarían preguntarle al maestro o checar ahí las calificaciones. En este caso, les tuvieron que haber puesto ahí la rúbrica como las que le puse yo al principio de la materia, abajito del título. Ahí viene cuánto vale el examen, cuánto valen las actividades, etcétera, ¿sí? El maestro o maestra de su otra materia se los tuvo que haber puesto también ahí, que creo que son, no me acuerdo si son 3.5 o algo así lo que vale el examen o las actividades. Y ahí ustedes van haciendo las conversiones. Ahorita por lo pronto faltan actividades por revisar
faltan exámenes por revisar y todavía viene la semana de regularización y puntos extra donde ustedes van a poder agarrar un poquito más de puntos o ¿cómo se dice? Sí, subir un poco más de puntos. Entonces ahorita no se mortifiquen por la calificación porque aún faltan cosas por revisar. Si usted está segura que ha entregado sus dos actividades o las que les hayan encargado en las otras materias, no sé cuántas son, y los foros también, y si le fue bien en el examen, pues entonces no se me preocupe, ¿ok? Bien. Está ahí adentro, pues está caliente con el... Ok, bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar, si tienen alguna duda dentro de la semana, escríbanme a lo que es el mensaje directo y yo los veo la próxima clase con el contenido de la semana número 7, ¿ok? Deseo que tengan muy buena suerte en sus exámenes y que mucho éxito también y yo los veo la próxima semana. The class is over. We are disconnected at this moment. Gracias. Ya nos podemos desconectar a partir de este momento. Cuídense mucho, Gracias, chicos. maestro. Hasta luego.